Esta es una molécula de glucosa normal, y aquí observamos cómo a nivel del carbono 2, en lugar del grupo hidroxilo, se sustituye por el 18F. Y si bien el 18F FDG es una molécula que es muy útil para detectar múltiples o distintas variedades de cáncer, sobre todo tumores de pulmón, de colon o linfoma, por ejemplo, hay otras patologías donde es menos sensible, como el caso del carcinoma hepatocelular. Y bueno, para recordar un poquito cómo es el metabolismo tanto de la glucosa como del FDG en las células tumorales, a nivel de la membrana celular se van a localizar los transportadores GLUT. En las células tumorales principalmente se va a sobreexpresar el GLUT1, el GLUT3 y en el carcinoma hepatocelular también mencionaba que particularmente el GLUT12. Estos van a permitir el transporte de glucosa a través de la membrana celular, además al igual del transporte del FDG. La glucosa va a ser fosforilada por la hidroxinasa a glucosa 6-fosfato. Y el FDG, a través de la misma enzima, se va a convertir a FDG 6-fosfato. La diferencia es que la glucosa va a entrar en glucólisis para convertirse en piruvato, mientras que el FDG 6-fosfato, ese no puede entrar en glucólisis. Una vez que la glucosa se transforma en piruvato, las células tumorales, a través de mecanismos anaerobios o inclusive cuando hay condiciones de normoxemia, lo convierten a lactato y este es el que se libera de la célula. Mientras que en una célula normal el piruvato entraría a la mitocondria para entrar al ciclo del ácido tricarboxílico. En cambio el FDG, una vez ya que entra a la célula, como ya hemos mencionado, no puede entrar en glucólisis y la única forma en la que podría salir de la célula es a través de una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que lo convertiría nuevamente en FDG, que ya podría cruzar la membrana celular. Sin embargo, en las células tumorales, esta enzima está disminuida y eso condiciona que se acumule el FDG dentro de la célula. Bueno, entonces los mecanismos que nos van a condicionar que haya una mayor captación del FDG son, como ya he mencionado, la sobreexpresión de transportadores GLUT, además de niveles bajos de glucosa 6-fosfatasa, que es, como ya hemos mencionado, la enzima que permitiría que el FDG 6-fosfato saliera de la célula, además de un aumento en el flujo sanguíneo y aumento en las enzimas de la glucólisis. Respecto a la patología benigna, solamente lo vamos a mencionar, ya que la mayoría de los tumores benignos y también de las patologías no tumorales benignas no muestran captación del FDG significativa o es muy similar al parenquima hepático. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta esta patología, ya que cuando en pacientes donde hay una alta sospecha de malignidad, pueden corresponder con un falso positivo. Y cuando los hallazgos por TAC o por resonancia sean dudosos y en el PET con FDG se demuestra una captación baja o nula, prácticamente eso nos hace el diagnóstico de benignidad. Bueno, vamos a empezar con el caso 1, un R1 que me ayude con la tomografía. Okay. Buenos días. Estamos viendo 3 imágenes de tomografía axial. En la primera parece que está en fase arterial. La segunda en fase venosa y la tercera me parece que ya es un tardío. ¿No? Sí. Sí, Ok. En la primera imagen, pues estamos viendo está a nivel de hígado y vaso. Podemos ver las estructuras y aparte del el estómago. Podemos ver bueno, la fase arterial, lo que no vamos a ver sobre todo no lo vamos a ver tan homogéneo el hígado, o sea, en un realce. Entonces aquí pasaría a ver la fase venosa. En la fase venosa vemos ya el hígado realizando una fase más homogénea, pero más o menos en el lóbulo hepático izquierdo me llama la atención una región hipodensa, más o menos, y que en la tercera, ahí, y que igual en la fase tardía sigue permaneciendo. El lavado, sí, el lavado. Ok, muy bien. Como ya nos mencionaste, pues en la fase arterial, aquí nos da un poquito de artefacto
pero sí se alcanza a ver un poquito más hiperdensa, y más una vez que lo comparas con la fase venosa, ya donde ya es un poco aumentado ahí el reforzamiento en la fase arterial, que en la fase venosa presenta lavado, y en la fase tardía pues se mantiene hipodensa, ¿verdad? Con estos hallazgos, ¿hay alguna tumoración en la que deberías de considerar principalmente? Pues generalmente el hepatocarcinoma es el que en la fase arterial puede tener un rápido realce bueno, puede adquirir medio de contraste de una manera rápida e ir lavando también de una manera rápida con las posteriores fases. Sí, ¿verdad? Los hallazgos de tomografía pues son bastante sugestivos de un carcinoma hepatocelular. Y ya nada más para describir la imagen de fusión, Diego, porfis, nos ayudas nada más describiendo la imagen de fusión. En la imagen de fusión, vimos que esa región que describía Mike en el lóbulo hepático izquierdo, aquí vemos que tiene una ávida concentración de FDG en esa zona, y bueno, está heterogéneo la captación de FDG, pero tiene ciertas zonas que sí capta ávidamente el FDG, por lo que pues pensaríamos que tiene un proceso neoformativo ahí, y pues me imagino que el PET se lo hicieron como de extensión para saber si tenía más afección en abdomen o en tórax. Sí, en este caso el FDG, ¿qué te parece la zona como de hipermetabolismo respecto a la zona que veías en el TAC? ¿Te parece que corresponde o se ve mayor por TAC? Me parece que las zonas de mayor realce sí corresponden a las zonas de mayor, al mayor submax. Sí, ¿verdad? De mayor captación. En este caso tenía un submax de 9.5 y que se alcanza a diferenciar bastante de la captación del resto del hígado. Bueno, vamos a empezar con el hepatocelular. Esta es la segunda causa más común de muerte por cáncer en el mundo, y se ha dicho que hasta 740,000 muertes por año las condiciona el carcinoma hepatocelular. Y aunque actualmente existen nuevas metodologías para manejar a los pacientes, como la inmunoterapia o inclusive la terapia intervencionista, como quiera, su tasa de supervivencia en general sigue siendo baja. El trasplante hepático, la resección parcial y la ablación siguen siendo parte del tratamiento básico o de elección en pacientes con carcinoma hepatocelular, y se considera que tiene una tasa de respuesta alta. Pero el problema aquí es que no en todos los pacientes están indicados esos tratamientos, ya que por lo general se diagnostican en una etapa más avanzada, donde ya se asocia metástasis, donde son múltiples lesiones, o inclusive ya el hígado se asocia a cirrosis, ¿verdad? Y no más del 40% de los pacientes a los que se les diagnostica un carcinoma hepatocelular son candidatos a cirugía. En cuanto a los métodos de imagen, es bastante frecuente que a los pacientes que ya tienen un diagnóstico de hepatopatía crónica se les haga vigilancia con ultrasonido. Como por ejemplo estamos observando aquí una imagen de ultrasonido en corte transversal y sagital, donde podemos identificar una lesión redondeada con ecogenicidad heterogénea. De hecho, se ve bastante similar a la ecogenicidad del parénquima hepático, que también es heterogéneo por los cambios de hepatopatía crónica. E inclusive en la periferia se ve un poquito más hipoecoico, que eso nos sugiere que podría tener alguna cápsula. Sin embargo, sobre todo en pacientes donde el hígado cirrótico tenga un aspecto como multinodular, va a ser difícil que diferenciemos un carcinoma hepatocelular de alguna otra lesión. Otro de los métodos de imagen es la angiografía. Sin embargo, este estudio por lo general se limita a pacientes a los que se les va a realizar una intervención como la quimioembolización. Y aquí por lo que vamos a ver es una zona donde va a aumentar la opacificación con el contraste. Vamos a ver los vasos tortuosos y sobre todo la arteria hepática que irriga ese tumor se va a ver más prominente que la contralateral. Y tanto la tomografía como la resonancia van a ser los métodos estándar para diagnóstico de carcinoma hepatocelular.
Cada uno tiene sus ventajas y en ambos vamos a ver cambios en las distintas fases. Por ejemplo, aquí estamos observando imágenes de tomografía contrastada en fase arterial, en fase venosa portal y en fase tardía, donde podemos identificar lo que ya habíamos visto en el caso que nos describió Mike, un reforzamiento ávido, heterogéneo dentro de la lesión, que en la fase venosa va a lavar respecto a la fase arterial, y el lavado va a ser aún mayor en la fase tardía, donde podemos, en los casos en donde sea un hepatocarcinoma encapsulado, podemos identificar el realce periférico de la cápsula ya en la fase tardía. Ahora existen distintos tipos de presentación del carcinoma hepatocelular. Puede tener una presentación focal, donde va a ser solamente una masa. La presentación también multifocal, donde pueden haber múltiples lesiones. O la presentación ya difusa, donde ya se afecta gran parte del hígado, y en muchas ocasiones, como nuestros pacientes ya van a tener datos de hepatopatía crónica, puede ser difícil distinguirlo de la cirrosis. Como ya he mencionado, la resonancia también es uno de los métodos de elección. En este caso estamos observando imágenes primero en T2, donde podemos observar una lesión redondeada que es discretamente más hiperintensa que el parénquima hepático. Esas otras dos son las que vemos como muy focales, esos son quistecitos simples. En el T1 simple la lesión se va a ver iso o discretamente hipointensa, mientras que ya en las fases contrastadas, en la fase arterial, va a presentar un reforzamiento ávido con lavado en las fases tardías y reforzamiento de la cápsula también en la fase tardía. La ACR propone un sistema de clasificación y de categorización que es el IRADS. Este aplica tanto para tomografía como para resonancia, y esta es la versión del 2018. El IRADS divide las lesiones en IRADS NC, que es no categorizable, IRADS 1, que es definitivamente benigno, 2, probablemente benigno, 3, probabilidad intermedia de malignidad, 4, probablemente carcinoma hepatocelular, 5, definitivamente carcinoma hepatocelular. Y estas dos últimas, tanto el IRADS 4 como el IRADS 5, podrían, teniendo esos mismos hallazgos, se podría llegar a clasificar como un IRADS M, donde es una lesión que es probable o definitivamente maligna, pero que no se especifica de un carcinoma hepatocelular. Y otra clasificación, otra categoría es el IRADS T y B, donde ya hay involucro de la vena porta. Para poder categorizar las lesiones en estas distintas categorías, vamos a tomar en cuenta sobre todo el reforzamiento en la fase arterial, el diámetro de la lesión y tres características muy particulares, que es el washout, la presencia de cápsula y crecimiento. Cuando nosotros mencionamos que una lesión tiene crecimiento, por lo general nos referimos a que ha aumentado más del 50% de su tamaño en menos de 6 meses, pero es muy importante que cuando revisemos el estudio de seguimiento, la lesión se mida en el mismo eje y en la misma fase que en los estudios previos. ¿Y por qué nos es útil categorizar la lesión de acuerdo al IRADS? Bueno, porque también dependiendo de los hallazgos que veamos es lo que se va a hacer con el paciente. Cuando los hallazgos son negativos, es decir, no hay ninguna lesión, y también cuando es un IRADS 1 o IRADS 2, el seguimiento va a ser a 6 meses en pacientes con hepatopatía crónica. Cuando el estudio se considere no categorizable, ahí es recomendado repetir el mismo estudio o cambiar si era previamente TAC por resonancia o si era resonancia por TAC, pero esto en menos de 3 meses. Cuando es un IRADS 3, se sugiere repetir el estudio de 3 a 6 meses. Cuando ya es un IRADS 4, un IRADS M o un IRADS con involucro de las venas, ya debe de valorarse con todos los médicos que forman parte del equipo multidisciplinario de los pacientes con hepatocarcinoma, pero por lo general va a terminar como quiera requiriendo biopsia. Tanto para tener la confirmación de que es un hepatocarcinoma, como en casos donde nos sugiera que es otro cáncer el que está condicionando la lesión, poderlo definir. Y en el IRADS 5, ya eso es prácticamente el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular, por lo que ya solamente queda pendiente definir el manejo de estos pacientes, el tratamiento que se le va a administrar. Y bueno,
si ya vimos, tanto en el caso como con lo que hemos dicho, que tanto por TAC como por resonancia se puede hacer el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular, como que cuál es la necesidad o por qué es importante el PET-CT en estos pacientes. Bueno, existen ciertas características de la tumoración, sobre todo respecto a su metabolismo, que solamente nos las va a proporcionar el PET-CT. Y además tiene la ventaja de que en un mismo estudio vamos a poder definir la extensión de la lesión y determinar si hay enfermedad a distancia. Además, en pacientes donde tengan o donde ya se tenga demostrado un carcinoma hepatocelular, se pueden diferenciar o detectar también tumores que sean como un segundo primario. Vamos a pasar al siguiente caso. Yami, ¿me ayudas con el caso, por favor? Bueno, estamos viendo una imagen de PET-CT en fusión, en donde vemos el hígado. Bueno, llama la atención que el hígado tiene sus bordes lobulados, tiene redistribución de tamaño, y en la fusión llama la atención una imagen con un submax a nivel del lóbulo hepático derecho, en el segmento sería 6, 7. En el segmento 7. La biodistribución está difusa, pero llama más la atención esa imagen. Y pues vemos también esplenomegalia. Sí, ¿verdad? Encontramos datos de hepatopatía crónica, el crónica. hígado de bordes lobulados, el vaso aumentado de tamaño, presencia de líquido de ascitis alrededor. Y como podemos ver en este paciente, pues la captación del radiofármaco en hígado es bastante heterogénea, ¿verdad? Y sí se alcanza a identificar esta zona, a lo mejor con mayor concentración, pero es difícil en un hígado tan heterogéneo. ¿Me puedes ayudar a describir la TAC, Yami? Es el mismo paciente. Ok, tenemos 3 imágenes, una en fase arterial, otra en venosa y otra en estadio tardío. En etapa tardía, perdón, donde vemos una imagen hiperdensa a nivel de la fase arterial, que presenta un washout en la fase, bueno, está más difuminado en la fase venosa y un washout en la fase tardía, que nos haría pensar en un hepatocea también por la morfología, la morfología y los antecedentes, bueno, los datos que vemos de hepatopatía crónica. Sí, ¿verdad? Nuevamente, prácticamente el diagnóstico nos lo da la tomografía. Respecto a cómo la veías en el estudio de fusión, ve aquí el área de captación. Corresponde igual a la que vemos por tomografía. Por localización, sí, ¿verdad? Pero ¿no te parece que la lesión se ve un poco más grande por la tomografía que a lo mejor como la veías de hecho, se ve más grande en la fase arterial que sí, en la fase de fusión. Sí. Bueno. En la fusión. En este mismo paciente, siguen un poquito más de imágenes, Yami. ¿Me puedes describir lo que ves? O si quieres, pásaselo a Has, porque todavía me faltan varias imágenes. Es el mismo paciente. Bueno, pues estamos viendo otras 2 imágenes. La primera de un PET-CT en fusión y la segunda pues es solamente el TAC, es el TAC contrastado ya en fase, bueno, yo creo que está en fase venosa. Pero bueno, en la primera imagen en fusión pues podemos ver que el hígado tiene una captación muy heterogénea, que pues esto es habitual o esperado en pacientes con hepatopatía crónica, como es el caso de aquí. En la tomografía pues también igual podemos ver hallazgos muy parecidos que los que veíamos cuando vemos el líquido de ascitis, vemos la esplenomegalia, vemos el hígado con datos de hepatopatía. Estoy tratando de ver tal vez alguna lesión en hueso. Ya la vi. Bueno, estoy viendo que a nivel de uno de los arcos costales, uno que no, bueno, pues no sé qué arco costal es, ¿verdad? Pero está del lado derecho. Y
podemos ver que en el TAC se ve como una lesión expansiva con menor densidad en comparación al hueso adyacente, al hueso normal adyacente, y que pues en la imagen de fusión se ve cómo tiene un foco, cómo tiene aumento en la captación a este nivel, pues lo que nos sugiere que es una lesión metastásica. Sí, ¿verdad? A lo mejor si se revisara solamente la tomografía, esta zona es bastante discreto los cambios que presenta, ¿verdad? Podría pasarse desapercibida. Sin embargo, en el estudio de PET, pues sí presenta captación que nos llamaría la atención, ¿verdad? En este caso fue una lesión metastásica a nivel del arco anterior de la séptima costilla derecha, tenía un submax de 4.8. Ahora, bueno, las siguientes imágenes es igual, es el mismo paciente. ¿Hay algo que te llame la atención? Ok, bueno, pues estamos en una, bueno, igual tenemos dos imágenes, del lado derecho pues es una tomografía contrastada en fase venosa y en ventana para tejidos blandos. Podemos ver que hay dos cosas, un engrosamiento de la pared de la vejiga, principalmente de la pared anterior, y que a nivel también del recto se ve un engrosamiento mural del lado derecho, que podemos ver que en la imagen de fusión pues tiene también un aumento en la concentración del radiofármaco. Sí, yo sé que aquí te estoy haciendo a lo mejor un poquito de trampa porque no es el estudio completo, es una imagen en específica, Sí. Pero aquí lo que se veía en recto era simplemente un volumen parcial. Okay. Bueno, y también, lo de vejiga pues está en inadecuada represión. Sí. Sin embargo, si comparas ambas regiones inguinales, Has, ¿hay algo que te llame la atención? Pues sí me llama la atención también un foco de captación que está un poquito asimétrico del lado derecho, en la región inguinal del lado derecho. Pudiera ser alguna adenopatía inguinal, pudiera, no sé, digo, también pues podría ser un volumen parcial igual que el pasado, sí, ¿verdad? Pero pues sí, está simétrico, llama un poquito la atención ahí del lado derecho. Sí, a ese nivel pues es un poco complicado porque también están muy cerca los vasos que nos pueden causar algo de artefacto que nos pueden llegar a confundir, pero en este caso ya cuando lo ves un poquito en TAC se ve una densidad discretamente distinta al líquido de citis que está adyacente, ¿verdad? Sí. Entonces es una lesión de tejidos blandos que correspondía con un implante en este paciente y tenía un submax de 3.5. Okay. Entonces, como ya vimos, el PET-CT no siempre va a presentar captación en toda la lesión o no va a ser una captación tan significativa, sobre todo en un hígado heterogéneo. Entonces, por ende, el 18-FDG tiene una sensibilidad baja para detectar carcinoma hepatocelular, principalmente cuando son carcinomas bien diferenciados, ya que estos van a tener la enzima glucosa 6-fosfatasa en adecuada cantidad, de hecho en misma cantidad que los hepatocitos normales. Y al estar esta enzima en cantidad normal, pues va a conducir a que se desfosforile el FDG6-fosfato y pueda salir de la célula. Eso se llama fuga del FDG de nuevo a la circulación. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos de dos pacientes, uno con carcinoma hepatocelular bien diferenciado y otro poco diferenciado, en donde pues la tomografía nos ayuda mucho más a definir la lesión, a ver sus características, ya que en el PET-CT pues no presenta captación significativa de radiofármacos, sino es bastante similar al fondo hepático. Sin embargo, cuando el carcinoma hepatocelular es poco diferenciado, sí presenta un ávido metabolismo del FDG. Entonces, estas características nos hacen que el PET-CT nos ayude no solamente a estadificar la lesión, sino también nos puede orientar a la agresividad del mismo tumor, ¿verdad? Si es bien diferenciado, que son los que raramente metastatizan, o si es poco diferenciado. Ahora, si ya vimos que el FDG es poco sensible en los casos de carcinoma hepatocelular poco diferenciado, pues también existen otros radiofármacos que tienen mayor sensibilidad por ese tipo de tumores. Uno de ellos es la 18F-fluorcolina. Este es un
En este caso, el radioisótopo marca la fosfocolina, que es uno de los principales metabolitos de las células tumorales. Este va a tener una distribución constante y va a estar ya biodisponible a los 10 minutos. Su sensibilidad se considera que es bastante alta, hasta 89% en lesiones hepáticas, significando la lesión intrahepática, pero también del 100% en lesiones extrahepáticas. Una de las desventajas de este radiofármaco es que es más costoso y que no se produce en todos los centros. Otro de los radiofármacos que se utilizan son los que están marcados con carbono 11, tanto el acetato como la colina. Esto se considera también que tienen una alta sensibilidad, del 87% aproximadamente. También nos pueden ayudar a definir el grado de diferenciación del tumor. Sin embargo, su vida media es muy corta, es de 20 minutos. Entonces, por ende, para fines diagnósticos no resulta práctico. Podemos ver estas imágenes comparando los hallazgos solamente de la imagen de MIP, tanto en coronal como en axial, de un estudio realizado con fluorcolina versus como se ve en un estudio en FDG. Entonces, en la imagen en FDG no se define como tal un foco de aumento del metabolismo de radiofármacos. Sin embargo, con la fosfocolina sí se identifica perfectamente la lesión que está en el segmento hepático 6 y presenta un ávido metabolismo de ese radiofármaco. Otro ejemplo, nuevamente comparando fosfocolina con FDG, donde en el FDG pues, se ve una captación heterogénea del radiofármaco, pero no se identifica una lesión bien definida. Sin embargo, en el estudio con fosfocolina sí se ve ávida captación y en un área bastante extensa del parenquima hepático, que correspondía con un carcinoma hepatocelular de presentación difusa. Entonces, como ya hemos mencionado, pese a que son más sensibles para carcinoma hepatocelular bien diferenciado, sus desventajas son que no están disponibles en todos los centros, algunos son de mayor costo y que su vida media también es corta comparada con la del FDG, que es de 110 minutos, por lo que estos últimos solamente se realizan en centros que se encuentren cerca de un ciclotrón. ¿Pero por qué realizamos el 18-FDG? Bueno, pues ese radiofármaco continúa siendo útil para la diferenciación tumoral. Entonces nos ayuda tanto a diagnóstico como para estadificación y para pronóstico. Este estudio se realiza sobre todo en pacientes que se quieran realizar algún trasplante y nos ayuda también a definir qué tan probable es que presente recidiva el paciente. Y bueno, este es un caso que se realizó aquí en nuestra institución. Ese era un paciente con antecedente de hepatopatía crónica que acudió para estudio de PET-CT. Como podemos ver, la lesión se define un poquitito mejor en la imagen que tenemos de TAC, en donde identificamos una lesión hipodensa que no está bien definida, localizada a nivel del segmento 4, y que tanto en el estudio ya con PET-CT, tanto en la fusión como en el MIP, es difícil definir una lesión bien definida. Sin embargo, ya buscando intencionadamente en la imagen de fusión que corresponde con la imagen de TAC, se identifica discreto aumento del metabolismo, pero como vemos, todo el hígado tiene un metabolismo bastante heterogéneo. Sin embargo, aunque a lo mejor en este paciente no es tan franco el metabolismo de la lesión hepática, en la región cervical se identificaron diversas adenopatías que presentaban aumento en el metabolismo. La principal es esta en el espacio parotidio derecho, que presentó un submax de 7. Entonces, aunque a lo mejor el PET no nos hubiera ayudado tanto a definir la lesión primaria, sí es bastante sensible para detectar enfermedad a distancia. En este mismo paciente se le realizó el estudio en una fase más tardía, en donde podemos ver cómo disminuyó un poco la captación del resto del parénquima hepático y se puede definir o identificar mejor el aumento de la captación del radiofármaco, tanto en la imagen de MIP como en la imagen de fusión. Entonces, una de las opciones que se pueden hacer en estos pacientes es justamente eso, realizar el estudio también en una fase más tardía. Se menciona que se administra el FDG, se esperan los 60 minutos para tomar la primera adquisición, que es la que se hace de cuerpo completo,
y aproximadamente 1 hora después ya se toma la adquisición tardía, solamente valorando el parénquima hepático. Y esto puede ayudarnos a definir la lesión, porque normalmente la lesión mantiene su metabolismo, mientras que el resto del parénquima hepático va a ir disminuyendo la captación del FDG. Lore, nada más aquí un comentario. Sí. En este caso, las adenomegalias se biopsiaron, ¿verdad? El paciente tenía, si te regresas a la imagen MIP, la otra, por favor. Ahí, en este caso, el paciente tenía adenomegalias, podemos ver cervicales, mediastinales, se ve un metabolismo aumentado, axilares, bilaterales, ¿verdad? E incluso pélvicas. Entonces, en este caso, al paciente se le recomendó que se biopsiara la de mayor metabolismo para poder tener una precisión diagnóstica mejor. Se le hicieron biopsias tanto del nódulo hepático, como bien comentaste, que fue un hepatocarcinoma bien diferenciado, y de la adenomegalia simplemente mostró una hiperplasia linfoide reactiva, negativo para neoplasia, ¿verdad? En este caso el paciente ya tenía antecedente de tener adenomegalias, ¿verdad? De cierto tiempo de evolución, no recuerdo específicamente los años, pero ya tenía muchos años con crecimientos ganglionares. Y le habían hecho consecutivamente biopsias y siempre salían negativos. Entonces nuevamente se biopsió y persiste como negativo para neoplasia, ¿verdad? Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces la importancia principal del PET-CT en pacientes con carcinoma hepatocelular va a ser para identificar metástasis. Estas son bastante frecuentes, hasta el 50% de los pacientes las pueden presentar. ¿Y por qué es más fácil que identifiquemos una lesión extrahepática que la misma lesión hepática? Bueno, para empezar, el hígado tiene es parte de la biodistribución del radiofármaco, entonces eso aumenta, digamos, la concentración de radiofármaco de fondo, por lo que es más difícil que identifiquemos la lesión. En cambio, ya las lesiones que están a distancia, como por ejemplo en hueso o en ganglios linfáticos, pues ya se asocian o ya están presentes con un fondo de captación de radiofármaco menor, ¿verdad? Entonces es más fácil identificarlas. Respecto a las lesiones a distancia, en este caso son más frecuentes a ganglios linfáticos, a pulmones, a diafragma y a hueso. Más o menos como habíamos visto en uno de los casos, pues aquí en el estudio de tomografía, tanto en sagital como en axial, puede llegar a pasar desapercibida una lesión a nivel del cuerpo vertebral de T6. Sin embargo, en el estudio de FDG presenta habida captación del medicamento. Este es otro caso que se presentó en nuestra institución. Este era un paciente a quien se le solicitó un PET-CT cerebral por síntomas neurológicos que presentaba el paciente. Al hacer el estudio se identifica esta lesión lítica a nivel del hueso frontal izquierdo que presentó un submax de 3.1, por lo que se extiende el protocolo y se hace el estudio de cuerpo completo. En el estudio de cuerpo completo se identifica una captación heterogénea a nivel del hígado sin un foco franco de aumento del metabolismo, pero en las imágenes de tomografía del mismo estudio se identifica una zona más hipodensa en el parénquima hepático, además de los cambios ya propiamente de hepatopatía. Y observando la imagen de MIP en axial, pues no presentaba mayor metabolismo que el resto o que el fondo hepático. Tiene una captación, tiene un submax de 3.4. Y también observando la imagen en coronal del estudio de fusión, pues no se logra definir tan adecuadamente. A este paciente en un segundo tiempo se le realiza un estudio de TAC contrastado con las distintas fases y pues vemos que el diagnóstico como tal lo obtenemos mucho mejor en la imagen de tomografía, ¿verdad? Nuevamente en la fase arterial ha habido reforzamiento, en la fase venosa se observa lavado, que predomina más en la fase tardía, y en este caso se diagnosticó un carcinoma hepatocelular que era difuso. Como vemos, prácticamente todo el lóbulo hepático izquierdo estaba afectado, también algunas zonas del lóbulo hepático derecho se ve afectado, pero la verdad es que por PET no se identificó una zona con habido metabolismo.
¿Y por qué nos es útil o por qué requerimos obtener la información sobre enfermedad a distancia y enfermedad local del paciente? Bueno, este es un algoritmo que establece la Barcelona Clinic Liver Cancer, en donde de acuerdo a la etapa nos orienta hacia cuál puede ser el tratamiento. Entonces, en una etapa muy temprana, donde la función hepática esté conservada, donde hay una lesión que mide menos o igual a 2 centímetros, se puede dar ablación o resección. La resección también se puede utilizar en pacientes donde está en una etapa temprana, donde se preserve la función hepática, donde hay un nódulo solitario mayor a 2 centímetros y que sí sea candidato, cumpla con los requisitos para ser candidato a resección. Sin embargo, cuando esta lesión ya mide más de 3 centímetros, perdón, mide menos de 3 centímetros o son 2 o 3 nódulos, ya depende de si es candidato a trasplante o no. Si es candidato, hay que realizar trasplante, si no, se sugiere ablación. Ya en una etapa intermedia, en donde aún se mantenga la función hepática y haya enfermedad multinodular, es decir, más de 3 nódulos, o más o igual a 2 nódulos, si cualquiera de estos mide más de 3 centímetros, ahí ya son candidatos a quimioembolización. Sin embargo, cuando en etapas ya más avanzadas, donde aún esté preservada la función hepática, pero ya haya invasión macrovascular o afección extrahepática, ya se da terapia sistémica. Y en pacientes en donde ya estén en una etapa terminal, donde ya la función hepática esté francamente afectada y que no sean candidatos a trasplante, pues básicamente se sugieren cuidados paliativos. Y también dependiendo de la etapa es el promedio de sobrevida que se le calcula al paciente. Bueno, eso fue lo correspondiente a carcinoma hepatocelular. Ahora vamos a hablar de otro tumor, que es el carcinoma fibrolamelar. Esta es una neoplasia hepática primaria maligna que es poco frecuente. Sus síntomas normalmente se presentan 3 a 12 meses antes del diagnóstico y se caracterizan por una masa hepática o hepatomegalia. Por lo general se asocia a dolor. Los niveles de alfa-fetoproteína, a diferencia en ese tumor del carcinoma hepatocelular, van a estar respetados, van a estar normales y por lo general no se asocian a algún factor de riesgo como hepatopatía crónica o antecedente de hepatitis, a diferencia del carcinoma hepatocelular. Y su diagnóstico es por histopatología. Este tumor representa el 80% de los tumores hepáticos en pacientes adolescentes y adultos, sobre todo menores de 20 a 30 años. Tiene una alta prevalencia en Estados Unidos y el 1 al 9% representa el 1 al 9% de todos los casos de carcinoma hepatocelular, ya que se considera que es un subtipo raro del carcinoma hepatocelular. En cuanto a sus hallazgos, por tomografía en la fase arterial se va a ver una masa bien definida, va a tener bordes lobulados, va a presentar un realce ávido, que también va a ser heterogéneo y característicamente va a presentar una cicatriz central. Esta va a presentar irradiaciones fibróticas o septos y puede o no asociarse a calcificación. Sin embargo, en la fase portal venosa, este va a ser iso o inclusive hipointensa. Ya en una fase tardía, característicamente va a haber un reforzamiento de la cicatriz central. Y algunos de los hallazgos que nos pueden sugerir malignidad son la invasión vascular, las metástasis ganglionares, metástasis al hilio o a la vena porta y metástasis pulmonares. Entonces aquí tenemos las imágenes de tomografía en fase arterial, en fase venosa y en una fase más tardía, en donde observamos un ávido reforzamiento en la fase arterial con la zona de cicatriz central y en este caso se asociaba a calcificación. En este caso, en la fase venosa de otra lesión que también corresponde con un carcinoma fibrolamelar, se ve que es discretamente hipointensa, nuevamente con la cicatriz central. Y en este caso, en una fase un poquito más tardía, se ve discretamente más los septos o las prolongaciones de la cicatriz central por el reforzamiento tardío. Por resonancia, en la secuencia de T1, la masa va a ser heterogénea, discretamente hipointensa, y se va a identificar la cicatriz nuevamente como hipointensa. En la secuencia de T2, va a ser heterogénea, discretamente hiperintensa, y la cicatriz nuevamente va a ser hipointensa. Y a la administración de medida de contraste, tanto en la fase arterial como en la portal, va a presentar un reforzamiento ávido y heterogéneo, y en la fase tardía lo que va a realzar va a ser la cicatriz. Entonces aquí estamos observando unas imágenes en T2, donde se observa la lesión hipointensa, que en la fase arterial va a presentar un ávido reforzamiento periférico
Y en la fase venosa, nuevamente, el reforzamiento va a ser heterogéneo. Respecto a la utilidad del PET-CT, la verdad es que no se ha estudiado suficiente su función. Hay muy pocos casos reportados en la literatura y se menciona que el PET sobre todo es útil para la estadificación o reestadificación en casos de recurrencia. Ok, nuevamente aquí tenemos imágenes de tomografía en axial, donde vemos en la fase arterial el ávido reforzamiento. Como ya dijimos, desde la tomografía se puede hacer el diagnóstico. Sin embargo, lo que nos ayuda el PET, sobre todo, es identificar la enfermedad a distancia, como en este caso que se identificaron, que podemos ver en el estudio ya fusionado, se identificaron adenopatías mediastinales que a lo mejor en el estudio de tomografía pueden pasar desapercibidas. Y esta es la imagen de MIP en coronal del mismo paciente, donde se alcanzan a identificar las adenopatías mediastinales. Ahora, en cuanto a la detección de metástasis de este tumor, bueno, es muy frecuente las metástasis ganglionares, sobre todo al hilo hepático, ligamento hepatodenal, retroperitoneo, pelvis y mediastino, y las metástasis extrahepáticas o en sitios distantes también son frecuentes a nivel de pulmón, peritoneo, suprarrenales, páncreas, hueso y ovario. Ok, otro de los tumores que vamos a ver es el hepatoblastoma. Este es un tumor hepático embrionario maligno que es bastante frecuente en niños. Se va a caracterizar por una masa abdominal que frecuentemente es indolora o inclusive como hepatomegalia difusa, sobre todo en el lóbulo derecho. En estos pacientes sí va a haber elevación de la alfa-fetoproteína y algunos de los factores pronósticos o factores de riesgo son que el paciente haya presentado muy bajo peso al nacer, que se asocie a síndrome de Beckwith-Whitman, que es un síndrome de sobrecrecimiento. Los pacientes pueden presentar macrosomía, macroglosia y característicamente se asocian al hepatoblastoma. Y aquí, como en cualquier paciente pediátrico, el estudio inicial va a ser el ultrasonido. La resonancia se reserva sobre todo cuando se ocupe mayor caracterización de la lesión. Y la tomografía principalmente se realiza a nivel de tórax para descartar enfermedad metastásica. Aquí estamos observando imágenes de ultrasonido, una en escala de grises y otra con Doppler color, en donde se observa una imagen heterogénea que presenta áreas un poco más ecogénicas, otras menos ecogénicas, y que en la valoración con Doppler color va a tener aumento del flujo y aumento de la vascularidad. Bueno, la tomografía se utiliza sobre todo para valoración preoperatoria o cuando hayan quedado dudas con el estudio de ultrasonido. No se recomienda en esos pacientes, al ser pacientes pediátricos, realizar valoración trifásica. Solamente se realiza en la fase venosa, en donde se va a ver como una masa heterogénea. Lo que le va a dar ese aspecto heterogéneo va a ser que en ocasiones se asocia a hemorragia, que puede tener áreas de necrosis o inclusive calcificación. De hecho, son bastante frecuentes las calcificaciones. Van a ser masas bien definidas, que van a tener menor realce que el resto del parénquima. Y como ya hemos mencionado, la fase arterial sobre todo se evita, ya que no nos va a proporcionar mayor información que la fase venosa. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía. Esta es en fase venosa, donde podemos observar lo que ya hemos mencionado, que la lesión va a tener como tal menor reforzamiento que el resto del parénquima hepático, va a ser heterogénea, áreas un poco más hipointensas que pueden corresponder con necrosis, y en esta imagen donde vemos las zonas de calcificación. La resonancia nuevamente es un estudio que se prefiere evitar, ya que va a requerir sedación para el paciente, y solamente se reserva en pacientes donde se sospecha recurrencia o que tengan alergia al medio de contraste yodado. Aquí estamos observando imágenes en T2, donde podemos identificar una lesión redondeada, heterogénea, discretamente hiperintensa respecto al resto del parénquima hepático, que en el T1 simple se va a ver discretamente hipointensa y que la administración de gadolinio va a tener reforzamiento heterogéneo. Bueno, los pacientes con hepatoblastoma se les da un estadio de acuerdo al pretext. Se considera pretext 1 cuando hay al menos 3 segmentos contiguos libres de tumor.
pretext 2, cuando son 2 segmentos contiguos, pretext 3, cuando nada más hay un segmento libre de tumor, y pretext 4, cuando todos los segmentos están afectados por tumor. Ok, en cuanto al PET-CT, al igual que en el tumor fibrolamelar, no todo su utilidad, se ha estudiado poco y se limita sobre todo a pacientes a los que se les quiera descartar enfermedad a distancia o donde se sospecha recurrencia. Y bueno, vamos a hablar ya por último de la enfermedad metastásica. Como ya hemos mencionado al principio, cuando son tumores, por ejemplo, de colon, de pulmón, el FDG es bastante sensible para detectar enfermedad metastásica. Se considera que tiene la mayor sensibilidad general respecto al ATAC, sobre todo cuando los hallazgos hayan sido indeterminados, y en casos donde ya por tomografía ya hemos identificado una lesión metastásica, el PET nos puede ayudar a identificar lesiones adicionales. Se considera que el PET y la resonancia tienen tanto sensibilidad como especificidad y valores predictivos tanto positivos como negativos muy similares. Sin embargo, pues la ventaja del PET es que se toma de cuerpo completo, mientras que la resonancia por lo general se limita a la sección que se quiera analizar. En un metaanálisis que se realizó comparando la utilidad de la ecografía, del ATAC, de la resonancia y del PET para identificar enfermedad metastásica de tumores de cáncer colorectal, gástrico y esofágico, se consideró que el ultrasonido detectaba un 55% de las lesiones, mientras que el TAC tenía una sensibilidad del 55%, mientras que el TAC tenía una sensibilidad de 72%, la resonancia del 76% y el PET-CT del 90%. Entonces, la conclusión es que el PET-CT es uno de los métodos de imagen no invasivos que es más sensible para detectar enfermedad metastásica hepática. Como en este caso, que es un caso que vimos recientemente aquí en el hospital, es un paciente masculino que ya tiene diagnóstico de adenocarcinoma de recto de tipo intestinal, en donde podemos identificar la lesión primaria como un engrosamiento irregular a nivel de la pared izquierda del recto. Esta lesión se encontraba a 9 centímetros del margen anal y se identifica esta lesión hepática a nivel, esta lesión hepática que se identifica desde la tomografía y que en la imagen de MIP se define claramente. Sin embargo, ¿qué es el extra que nos aporta el PET? Bueno, esta pequeña imagen o este pequeño foco de captación a nivel del segmento hepático 8 no es visible por tomografía, ¿verdad? Sin embargo, el estudio de PET nos ayuda a identificar esta lesión que probablemente por otro método no se hubiera visualizado. Además, se identificó esta adenopatía sacra que igual sí hubiera sido visible por TAC, pero a lo mejor podría llegarse a confundir con alguna de las estructuras que estén ahí adyacentes. Pero ya con esta presentó un submax de hasta 6.6, que es bastante alto y pues ya francamente sugestiva de metástasis. Y eso es todo, doctor. No sé si quiera agregar algo. No, Lore, en realidad todo muy bien, solo recordando, como vieron, la presentación del hepatocarcinoma en realidad es muy variada, cambia, tuvimos PET donde era muy ávido, ¿verdad? Hay 2 que eran, o 3 que son muy bajos, ¿no? La actividad, entonces, cuando en realidad es un paciente de alto riesgo, una sospecha muy alta de hepatocarcinoma, tenemos que tener mucho cuidado de hacer la interpretación de los estudios, sobre todo de la fusión y de las características tomográficas, que es lo más importante en realidad, es el que te va a dar la mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? Y bueno, recordar que también en el caso del hepatocarcinoma, la principal utilidad con FDG en realidad no es valorar el tumor primario, sino, como bien tú lo comentaste, la enfermedad metastásica. Y bueno, con respecto al resto de las lesiones, en realidad son muy poco frecuentes. En realidad, pues no hemos tenido ninguna de fibrolamelar, ni hepatoblastoma en el caso de los niños. No quiere decir que no se hagan, sin embargo,
Pues habitualmente el médico tratante con la tomografía convencional es suficiente para su estadificación, ¿no? Y en relación a enfermedad metastásica sí es bastante sensible el PET para detectar más de 2 o 3 lesiones que pudieran cambiar o no el hecho de decir, bueno, hago una metastasectomía contra pues tener que dar terapia sistémica, ¿no? Básicamente lo. Gracias, doctor. Bueno.